esta serie y empezamos, bueno, ya vimos dos predicaciones previas, ¿verdad? Una introducción, una introductoria, y la otra es eh, cómo tener un éxito, ¿verdad? En este año y en nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo es la lucha, porque hay una lucha en nosotros. Hay una lucha en cada uno de nosotros que necesitamos tener presente, pero ¿cómo entonces podemos ganar? ¿Cómo podemos salir victoriosos? ¿Verdad? Si ustedes vieron los pasajes de la semana, podemos ver eh, algunos pasajes que vimos, incluso ahorita el que veíamos de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús, ahí en el huerto de Getsemaní, ante la proximidad ya de la crucifixión, porque él ya sabía, no debemos perder de vista, que él ya tenía claro que él seguía lo que había de suceder, eh, y cómo su humanidad se quebrantó, cómo tuvo que ir al Padre. Aquí está un ejemplo de cómo cada uno de nosotros podemos ir al Señor cada vez que sentimos desfallecer. A mí me llama mucho la atención cómo Jesús sintió que su carne desfallecía. Y él, fíjese dos cosas importantes que hizo, lo leímos ahorita ahí en Mateo, cómo él fue a sus amigos, o sea, aquellos que le rodeaban, a tres de los principales que le rodeaban, fue a sus amigos, pero invitó a sus amigos a ir a su padre. Y entonces él pasó tiempo orando, ¿verdad? Y entonces él oraba ahí. Y él, pero en su oración, pues él le ponía a Dios cómo se sentía. Pero su principal propósito fue, no sea como yo digo, sino como tú dices. O sea, cómo se situó dentro de la voluntad del Padre y se dispuso a hacer lo que el Padre había dicho. Y veíamos cómo, pues es el ejemplo de cada uno de nosotros. Cómo en algún momento nos sentimos desfallecer y parece que no vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero cuando tú vas al Padre, entonces recibes su poder. Y de eso estamos hablando. Cómo vivir bajo el poder de Dios. Es lo que se llama esta serie. Cómo vivir bajo el poder de Dios, con el poder de Dios, no con el tuyo, no con tus fuerzas finitas, no con tus propios recursos, que son diminutos, que son pequeños y que además se acaban pronto, sino que tú estás viviendo bajo el poder de Dios. Y ahí veíamos a Jesús entonces, nuestro principal ejemplo, o nuestro único ejemplo, tomando fuerzas del Padre y caminando a la cruz. ¿Cómo es que podemos ganar esta batalla? Lo primero que tú debes tener claro en esta batalla es que debes estar consciente que hay una lucha en tu interior. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, quiero mencionar el que viene aquí en la presentación de Nueva Traducción Viviente, ya leímos Reina Valera, pero fíjense cómo dice Nueva Traducción Viviente, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Me encanta cómo es tan claro, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Ves la lucha? Tú tienes dentro de ti dos deseos. Hacer el mal. Tú tienes que entender que tú deseas hacer el mal. Quizás no deseas asesinar a tu vecino, o no sé, quizás sí. Pero no deseas leer la Biblia. No deseas venir. No deseas venir a servir. Miren, nos acordamos ahorita, venimos y llegamos y
estaba todo, no estaba todo desordenado, pero estaban todas las mesas metidas aquí, todas las sillas metidas aquí, por el lunes pasado que tuvimos a todos los siervos de Dios de la ciudad, de la región aquí, este lunes pasado, hace unos días más, hace unos días apenas. Y entonces, ¿cómo nos gozamos con todos ellos? Yo tomé varios videos que luego podemos verlos o pasarlos con todos estos siervos de Dios cantando, alabando a Dios. A mí se me hizo algo maravilloso, la verdad. Y, pero podemos ver cómo seguramente hubo trabas, hubo dificultades. Algunos de ustedes no vino, algunos de los siervos de Dios no llegaron, ¿sí? Y no disfrutó este tiempo. Pero la verdad yo a veces me pregunto de lo que yo me he perdido cuando no he ido a alguna de estas reuniones, ¿no? ¿Usted ha pensado en lo que se pierde al no venir a adorar a Dios junto con sus hermanos? Porque su naturaleza pecaminosa dice, no quiero ir, tengo sueño, tengo hambre, tengo flojera. Entonces, pero usted tiene que estar consciente de esa lucha. Yo le puse título a esta predicación, esta exposición de la palabra, de luchando contra mi peor enemigo. Porque mi peor enemigo soy yo mismo. Es en mi interior que hay esa lucha. Es mi naturaleza pecaminosa. Tú tienes que tener claro que tú tienes una naturaleza pecaminosa dentro de ti que te lleva lejos de Dios. Tú tienes que tener eso claro. No es el diablo, no es la gente, no es tu viejo, no son tus hijos, no son tus vecinos. Eres tú mismo, tus propios deseos. Dice Santiago que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Esos son malos deseos. Tú tienes que tener claro eso. Porque si no eres consciente de eso, no vas a luchar, te vas a dejar, te vas a abandonar. Ay, no tengo ganas. Y las ganas ganan. En lugar de ganar tu deseo de obedecer a Dios, o sea, aquí dice, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que es la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Sí, por ahí estaba ayer, porque algunos en su momento dicen, sí, venga por mí. Y en el mismo momento que ya vamos a ir, ay, fíjese que siempre no voy a poder ir. Es que me dio una chiripiorca. Oh, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué no habías dicho que? A mí a veces me acuerdo de este pasaje, ahorita no recuerdo dónde está, pero dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Decídete. Tú tienes que tener claro que hay un deseo en tu interior que no quiere seguir a Dios. Pero ahorita vamos a ver qué puedes hacer con ella. Porque no es dejarla ahí. ¿Qué es lo segundo que puedes hacer? Tienes que estar consciente de esa lucha en ti mismo. ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer? Está en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen, fíjese bien, cuando ustedes siguen, ¿quiénes? Siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y hay una lista terrible de asuntos que ocurren en tu vida cuando tú sigues la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué debes hacer?
evitar dejarte guiar. Tú tienes que intencionalmente decidir no hacer lo que tu propia naturaleza te está diciendo. ¿Estás haciendo consciente eso? Dice en otra parte el evangelista que tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que estar consciente de tu propia naturaleza pecaminosa y decir, no, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Entonces tienes que evitar dejarte guiar por esa naturaleza que no quiere hacer lo que Dios dice. Recuerda que está en ti mismo. Tienes que luchar contra ti mismo. Tienes que negar eso que están haciendo en ti mismo. Y la verdad, no nomás ocurre en tu tiempo devocional, en la venida al templo o en la venida a servir. No nomás ocurre en eso. Ocurre cuando te quieres poner a dieta. Ocurre cuando quieres ir a hacer ejercicio. Ocurre cuando tienes que ir a visitar a aquella persona. Una parte de ti dice, no, no quiero ir. Ay, si me dice aquello. Ay, si se porta así. Ay, si no hay camión. Ay, si tu propia naturaleza pecaminosa te está boicoteando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evita dejarte guiar por eso. Al contrario, entonces, ¿qué sí necesitas hacer? En el punto 3, Gálatas 3 y 4 dice, pero cuando el Espíritu los guía, cuando dejan que el Espíritu los guíe, ya no están obligados a cumplir eso. Aquí Pablo le está diciendo a esta iglesia en Galacia que ya no sigan la ley de Moisés, porque muchos querían primero hacerse judíos. Recuerden que Pablo fue a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y entonces pensaban los no judíos que tenían que hacerse judíos primero y luego cristianos. Es como si nosotros pensáramos eso. Usted no es judío. Imagínense que primero tendríamos que ser judíos. Porque así le hizo Jesús. Primero fue judío. ¿Se fija cómo puede haber cierta lógica? Pero Dios no se gobierna con la lógica. Dios tiene sus propios mandatos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarme gobernar por el... Aquí es donde nos quedamos la vez pasada. Cuando recuerden que dijimos cómo en Efesios 1:13 el Espíritu viene a nuestra vida cuando nosotros le oímos y le hacemos nuestro Salvador. ¿Se acuerdan? Pero ahora no solamente es aceptar a Cristo. Tú has sido tocado por el Espíritu Santo y ahora tienes que dejarte gobernar por él. Recuerda, tú vas a tener una naturaleza pecaminosa tuya que te está diciendo que no, pero Dios te está diciendo que sí. ¿Quién decide? Una vez, hay muchas versiones de esto, les voy a contar la más viejita, la que yo primero escuché. Una vez estaba un jefe indio y decía, le estaba diciendo ahí a sus discípulos que él tenía un perro muy bueno, muy tranquilo, muy obediente, que lo que él le dijera iba y hacía, y quería mucho a ese perro. Pero también tenía un perro muy bravo, muy desobediente, muy terco, y que hacía lo que se le viniera la gana.
Y entonces los discípulos le preguntaron, ¿y cuál perro gana, maestro? Y este jefe indio le dijo, al que alimento más. Y aquí está la clave, aunque esto no es un versículo bíblico, o sea, no es un pasaje bíblico esto que les conté. En nosotros también hay esas dos fuerzas. Esa naturaleza pecaminosa que tiende a desobedecer a Dios y esa naturaleza espiritual que tiende a obedecer a Dios. ¿Quién cree que es la que gana? Pues la que usted alimenta mejor. Cuando usted pasa tiempo con la palabra de Dios, está alimentando su naturaleza espiritual. Entre más tiempo pase sin alimentarse de la palabra, está alimentando la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando se viene un momento de decisión, ¿cómo decidirá? Me acuerdo de aquellos viajes que hacíamos con los chavos y chavas y cómo cuando algunos se portaban mal, le decían, los mismos muchachos le decían a esa persona, a ese joven, es que te seguro no hiciste tu devocional. No tenía la fuerza de Dios. Se había portado mal. Aguas, ten cuidado. Porque quizá la dificultad o el momento de decisión se vendrá durante el día. Y si tú no te has encomendado a Dios, no has adquirido el poder de Dios a través de la palabra, vas a tomar malas decisiones. Y no creas que te va a ir bien. Es lo primero que tú debes hacer. Ir a tu tiempo con Dios no es para cuando tú tengas chance. A ver cuándo tengo tiempo. No. Es una decisión prioritaria. Es lo primero que tienes que hacer. Así como Jesús lo hacía. Quizá te tengas que levantar muy temprano. Decía la otra vez, quizá tu patio no esté barrido y regado. Quizá, en mi caso, no vayas a hacer ejercicio. Es antes de eso que tú debes ir a la palabra. Te debes dejar gobernar primero por el Espíritu Santo. Penúltimo, mire este Romanos 8:9, me encanta. Ese es el versículo para memorizar. ¿Se fijan que ahí está en el recuadro? Romanos 8:9. Este es el versículo para memorizar. Dice, mas vosotros, aquí está, en la presentación está en la Nueva Traducción Viviente, usted apréndase en la versión que quiera, nomás diga en qué versión fue. Dice Reina Valera, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se fija bien? Entonces, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿el Espíritu de Cristo mora en mí? Si el Espíritu de Cristo mora en mí, entonces, ¿qué debo hacer yo? Hacer lo que el Espíritu de Santo me diga, no lo que mi carne diga. Evito seguir a la carne y decido dejarme guiar por el Espíritu. ¿Se fija? Es una decisión simultánea, en el mismo momento. El momento que usted responde, como responda, significa a quién está siguiendo. Recuerdo una vez, cada rato me lo repetía mi hermano, ayer fue su cumpleaños, no, antier, el viernes fue su cumpleaños, por cierto.
Me decía de una vez que íbamos saliendo del templo aquí, en la primera iglesia bautista, bien chavo yo, ya ni me acuerdo en qué año fue, y quién sabe si se acuerda, él ya está perdiendo la memoria, ya me parezco yo a él. Íbamos saliendo y en eso se acerca un borrachito, un vaguillo, y me empieza a echar, me empieza a mentar de la mamá y todo, y yo le dije, gracias, y entonces se queda. ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que por qué me dices gracias? Y empezó a renegar. Y el hermano estaba ahí enseguida, yo no sé si nos sentamos juntos, no me acuerdo. Y dice que se quedó así pensando, pues también, y también sorprendido por como el borrachito que yo le dije gracias a aquel. En lugar de contestarle como yo generalmente contesto, le dije gracias. Y se enojó el borrachito. Es increíble como de veras yo la verdad, yo me acuerdo del momento, pero pues, no recuerdo por qué razón yo en ese momento contesté, gracias. Tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Eso es el. ¿Cómo hacemos eso? La clave es cómo hacer, y está aquí en el versículo 24 de Gálatas. Dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. ¿Qué significa esto de crucificar mi carne? No, no significa como está la imagen ahí, me hizo curiosa la imagen. No, no significa que vas a colgar el bistec ahí. Significa que vas a hacer morir tu carne. Eso fue lo que pasó en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús por ti. Eso fue lo que hizo Jesús por mí. Porque Él no quería. En ese texto de Mateo, yo puedo ver y me puedo identificar muy bien con Jesús, como Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Y a veces yo tampoco tengo ganas de hacer las cosas. Ay, Señor, manda otro a visitar. Manda otro a decirle al hermano lo que tiene que hacer. Señor, por favor, ¿no me puedes mandar a alguien que predique el domingo? Pero Dios me dice que si soy de Cristo, dice aquí, nueva traducción viviente, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, ahí está, me encanta cómo lo dice, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Y ahí se han quedado. Esto no resucita. O sea, no le demos vida otra vez. ¿Me explico? ¿Se acuerdan lo que decíamos la vez anterior? Lo que debemos hacer con nuestros pecados. Eso es arrepentirse. No vuelva a tomarlos de la cruz y vuelva a ponérselos. Déjelos en la cruz. Han muerto. Y lo que muere ya no vuelve a la vida. No lo traiga usted a la vida de nuevo. Déjelos ahí en la cruz. Eso es lo que significa la cruz, muerte. Ahí déjelos clavados. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue entonces es vivir en una nueva vida. ¿Cuál? La vida llena del Espíritu Santo. Que se caracteriza, dice Gálatas 5:22 y 23, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe nada contra esto. Imagínense su vida con estos frutos. Es un solo fruto, pero es un fruto que tiene estas características.
Imagínense, ¿cómo será su despertar mañana dejándose gobernar por el Espíritu Santo? ¿Cómo será? ¿Se despertará con el pie izquierdo? ¿Se despertará de mal genio? ¿Se despertará de luna? Porque esto dicen, así le llaman, no creo. ¿O se despertará de buen humor, queriendo hacer desayuno al viejo, queriendo tratar bien a las personas, yendo primero a la palabra de Dios, encomendando su día y a su familia y a sus amigos, vecinos y familiares al Señor? ¿Será diferente su día si usted vive desarrollando el fruto del Espíritu Santo? Le pongo desarrollando porque ese fruto ya está en usted. Es cuestión que lo deje salir. Platicábamos en el camino de lo que Jesús le decía creo que es Juan 11. Juan 11, ¿verdad? Búsquelo por ahí. Juan 11, casi ya finalizando el capítulo. Lo que le decía a Jesús a estas dos mujeres, no sé por qué son mujeres, pero a las mujeres les decía, dice, dice Jesús 11, Juan 11, dice, ¿dónde está? Aquí está. Juan 11, 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el 26, no morirá eternamente. Y me encanta cómo Jesús siempre pregunta eso. ¿Crees esto? Y creo que es la pregunta que usted debe contestarse. ¿Crees lo que Dios dice? ¿Crees lo que Dios dice en su palabra? Que tú vas a tener un nuevo fruto. Tú vas a tener que vivir como dice la palabra. Ya no con tus reniegos y con tu negatividad y con tu depresión, sino con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínate que eso se caracterice. Que la gente pueda decir alrededor tuyo, mira cómo a esta persona le brota el amor. Cómo se le nota la gentileza. Oye, cómo es humilde esta persona. En estos días también iniciábamos un estudio que yo creo que lo vamos a tener. La verdad se me hace muy útil este estudio de la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Y hablaba de cómo una mentalidad como Cristo es humilde. ¿Cómo necesitamos eso? No me lo diga, pero piense, ¿cómo le conoce la gente a usted? ¿Cómo quiere que le conozca la gente? ¿Como la regañona? ¿Como la refunfullante? ¿Como la chismosa? ¿Como la mentirosa? ¿O como la amorosa? ¿Como la que tiene paciencia? ¿La gentil? ¿La bondadosa? ¿Cómo quiere que la gente le conozca? ¿Cómo quieres tú allá que vas a ver este video allá
en tu casita? ¿Cómo quieres que la gente te conozca? Tú necesitas dejarte gobernar por el Espíritu Santo para que la gente te conozca como un Cristito. Mira, este sí se parece a Cristo. ¿Qué tal si decides qué hacer? ¿Cuál de estas 5 cosas vas a empezar a hacer? ¿Te dejarás gobernar por el Espíritu Santo? ¿O le dirás no a tu carne? No, tú no vas a gobernar mi vida. Y le dices al Espíritu Santo, tú vas a gobernar de aquí en adelante mi vida. ¿Qué tal si cierras tus ojos, inclinas tu rostro y le dices a Dios, quiero ser como tú dices? Llévale por favor a Jesús. ¿Qué tal si haces lo que Dios te dice? Cierra tus ojos e inclina tu rostro y dile al Señor lo que quieres hacer. Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu maravillosa palabra.